Pequeños estudiantes, el día de hoy vamos a trabajar los promedios. ¿Qué es un promedio? Un promedio es una cantidad representativa de un cierto conjunto de datos. Por ejemplo, cuando uno obtiene sus calificaciones en los exámenes, muchos de ustedes tienen diferentes notas. Entonces podemos preguntarnos, ¿cuál será el promedio del salón? Entonces, para averiguar necesitamos aplicar uno de los tres promedios que a continuación vamos a ver. Promedio. ¿Qué es el promedio? Nos indica, es una cantidad representativa de un cierto conjunto de datos o números. Hay tres tipos de promedio. El primero se llama promedio aritmético. ¿Cómo se define? Cuando se tiene una cierta cantidad de datos, por ejemplo, dato 1, dato 2, dato 3, dato n. Entonces lo que tengo que hacer para poder conseguir el promedio aritmético es sumar los datos. Dato 1 más dato 2 más dato 3 más puntos suspensivos el dato n. Y lo divido entre n, representa n el número de datos que poseo. Entonces sería suma de datos sobre el número de datos para calcular el promedio aritmético. Promedio geométrico. ¿Qué es el promedio geométrico? De nuevo, cuando se tienen una cierta cantidad de datos, en nuestro caso son n datos, por ejemplo, dato 1, dato 2, dato 3, el dato n. ¿Cómo calculo el promedio geométrico? Ya no voy a sumar. Ahora lo primero que tengo que hacer es multiplicar todos los datos, extraer la raíz, pero depende. Si nosotros tenemos n datos, sería raíz enésima del producto. Todo depende de la cantidad de datos que tenemos para extraer dicha raíz. Entonces su definición va a ser esta, ¿no? Raíz, producto de datos por la raíz de ¿quién? Del número de datos. Y por aquí tenemos también el promedio armónico. En el promedio armónico, cuando se tienen n datos, dato 1, dato 2, puntos suspensivos, dato n, ¿cómo voy a calcular el promedio armónico? El promedio armónico se va a calcular como el número de datos sobre la suma de inversas de cada uno de los datos, es decir, 1 entre a sub 1 más 1 entre a sub 2, puntos suspensivos, 1 entre a sub n. Entonces su definición es la siguiente: el número de datos, que en este caso es n, dividido sobre la suma de inversas de las cantidades. De los tres promedios, el más usado es el aritmético. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Algo adicional, ¿no? Decir media es lo mismo que indicar promedio. Entonces, si me indica hallar la media aritmética, me están diciendo hallar el promedio aritmético. Es lo mismo. Veamos el problema número 1, que nos dice calcular la media aritmética, es decir, el promedio aritmético de 5, 10, 15, 20 y 30, de manera sencilla. ¿Cómo vas a calcular el promedio aritmético? El promedio aritmético es la suma de los datos, que son en este caso 5 más 10, 15 más 20 más 30, y lo vas a dividir entre el número de datos. ¿Cuántos datos nos dan? 1, 2, 3, 4, 5. Entre 5. Y esa adición a que es igual 5 más 10, 15, más 15, 30, más 20, 50, más 30 sería 80. Y lo vamos a dividir entre 5. ¿Y esa división cuánto nos resulta? 80 sobre 5 nos daría 16. Esa sería la respuesta del primer ejercicio. Como observas, no es muy difícil. Vamos a ver ahora el ejercicio número 2, que nos dice calcular la media geométrica de 2, 12 y 9. La media geométrica o promedio geométrico. Solución. El promedio geométrico, ahí dan sus abreviaturas. Primero se multiplican los términos. ¿Quiénes son? 2 por 12 por 9. ¿Cuántos números son? Son 3. Entonces voy a extraer raíz cúbica a ese producto. Entonces, ¿cómo lo vas a resolver? De manera sencilla, vamos a buscar raíz cúbicas con estos términos, pero no hay raíz cúbica de 2. Una manera de hacer es multiplicar todo y sacar la raíz cúbica de ese producto. Otra manera de hacer es formando números donde se puedan extraer raíz cúbica. Por ejemplo, yo voy a hacer el segundo paso. Raíz cúbica de 2 por... Ese 12 lo voy a descomponer como 4 por 3 por 9. Y a esa igualdad lo voy a agrupar ahora de la siguiente manera. Raíz cúbica, 2 por 4 es 8, por 3 por 9 es 27. Ahora con esos dos números se pueden extraer raíz cúbica, recuerda. Un radical afecta a cada término por separado. Raíz cúbica de 8, raíz cúbica de 27. ¿Cuánto es raíz cúbica de 8? Eso es 2. ¿Y cuánto es raíz cúbica de 27? Es 3. Por lo tanto, ¿cuánto es el producto? 2 por 3 es 6. Es una manera de resolver el ejercicio. La otra manera, multiplicas todo y extraes raíz cúbica.
también es lo mismo. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 3 que nos dice calcular la media armónica de 2, 3 y 6. La media armónica era dividir el número de datos sobre la suma de inversas de dichos datos. ¿Cuántos datos tenemos? 1, 2 y 3. Sería 3. Ahora tenemos que dividirlo sobre la suma de inversas de cada uno de ellos. La inversa de 2 es 1/2 más la inversa de 3 1/3. La inversa de 6, 1/6. Una manera de resolver es formar fracciones homogéneas en el denominador. Entonces sería 3. Entonces a la primera fracción lo voy a multiplicar por 3, arriba y abajo por 3. A la segunda fracción por 2, arriba y por 2 debajo. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Sería 3 sobre 3 por 2 es 6. Más 1 por 2 es 2, dividido sobre 3 por 2, 6. Más 1/6, 1 entre 6. ¿Y eso que es igual? 3 sobre... ¿Cuánto es la suma de esas fracciones homogéneas? Recuerda, se suma la parte superior y se escribe el mismo denominador. 3 más 2, 5 más 1, 6. 6 entre 6. ¿Y cuánto es 6 entre 6? Eso nos da 1. Por lo tanto, ¿cómo nos quedaría? 3 sobre 1. ¿Y cuánto da eso? 3. Esa es la respuesta del ejercicio. Veamos el ejercicio número 4. Nos indica lo siguiente. El promedio de 4 números es 300. Si aumentamos un quinto número, el promedio aumenta en 60. Determine el quinto número. Entonces vamos a empezar. Solución. Nos indica al inicio que tenemos 4 números y su promedio, en este caso cuando no nos especifica el promedio, siempre es promedio aritmético. El promedio aritmético de 4 números es 300. Vamos a escribir esos 4 números. A sub 1, a sub 2, a sub 3 y a sub 4. Ahí están los 4 números. Su promedio aritmético. Promedio aritmético, ¿cómo se obtiene? Sumando los números a sub 1, a sub 2, a sub 3 más a sub 4 y lo divides entre ¿cuánto? Entre el número de datos. ¿Cuántos son? 4. ¿Y cuánto es ese promedio? Es 300. Este promedio vale 300. Es igual a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub 4 y todo dividido entre 4. Ahora, ¿qué voy a hacer? Este 4 que está dividiendo pasa a multiplicar. 300 por 4 es 1200. Y eso es igual a sub 1, a sub 2, a sub 3 más a sub 4. Entonces hemos encontrado la suma de esos 4 números. Si a estos números que son a sub 1, a sub 2, a sub 3 y a sub 4 le agregamos un quinto número, x, dice que el promedio que puedo calcular con estos 5 números, que lo vamos a hacer ahora, a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub 4 más x, el promedio sería promedio aritmético. Ahí está. ¿Cuántos datos son? Son 5. Ese promedio de estos 5 números dice que su promedio, el promedio que antes era 300, aumenta en 60. ¿Cuánto es el nuevo promedio? Este promedio sería 300 más 60 sería 360. Y eso es igual a la suma de a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4 y x. Más x, ¿no? Dividido sobre 5. Este 5 pasa a multiplicar a 360. ¿Cuánto nos daría? 360 por 5 es 1800. Y eso es igual a la suma de esos 5 números. A sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4 y x. Entonces, recordemos, la suma de los 4 términos a sub 1, a sub 2, a sub 3 y a sub 4, ¿cuánto valía? 1200. Más x igual a 1800. El 1200 pasa a restar a 1800. 1800 menos 1200 es igual a x. Por lo tanto, ¿cuánto vale el valor de x? 1800 menos 1200 sería 600. Esa es la respuesta del ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Nos dice lo siguiente. La nota promedio de 6 alumnos es 13. Si ninguna nota es menor que 12, ¿cuál es la máxima nota que puede obtener uno de ellos? Entonces vamos a tener que encontrar en primer lugar el promedio de las notas de esos 6 alumnos. Como es promedio, promedio aritmético siempre.
Solución. Como son 6 alumnos, vamos a colocar sus notas. Nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, nota 5 y nota 6. Estos valores van a representar sus notas de los 6 alumnos. Ahora, el promedio, en este caso aritmético, recuerda, cuando nos indica siempre es aritmético. Dice que es 13. Ahora, ¿cómo se va a calcular el promedio aritmético de esas 6 notas? Sumando las notas. A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más A sub 4 más A sub 5 más A sub 6 dividido sobre 6. Y eso es 13. Pasa a multiplicar el 6. Entonces vamos a tener lo siguiente. La suma de notas A sub 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuánto resulta? 6 por 13, ¿cuánto es? 78. Nos dice lo siguiente, si ninguna nota de estas 6 es menor a 12, es decir, ninguna puede ser 11 o ninguna puede ser 10, etc. A eso se refiere. La pregunta es, ¿cuál será la máxima nota que puede obtener uno de ellos? Entonces nos indica la pregunta, uno de ellos va a obtener la máxima nota. Digamos que la persona número 6 obtiene la máxima nota. ¿Eso qué significa? Que estos 5 estudiantes deben tener la mínima nota posible para que el sexto obtenga la máxima nota. Entonces, ¿cuánto es la nota mínima que deben obtener estas 5 personas? Aquí lo dice, ninguna nota es menor que 12. ¿Eso qué significa? Que las notas son iguales a 12 o mayores que 12. Y como yo deseo la nota mínima para estos 5, cada uno de ellos debe obtener 12, 12, 12 y 12. Entonces, ¿cuánto va sumando sus notas? Ellos van sumando 60. Entonces, ¿cuánto le corresponde a la nota máxima? Si ellos suman 60, ¿cuánto te falta para 78? Te faltaría 18. Y esa sería la respuesta para el ejercicio. La nota máxima dice, la edad promedio de 4 hermanos es 11 años. Si ninguno tiene más de 12 años, ¿cuál es la mínima edad que uno de ellos puede tener? Entonces empecemos. Como tenemos que calcular el promedio de 4 hermanos, tenemos que calcular la edad promedio de 4 hermanos. Aquí están sus edades. Edad 1, edad 2, edad 3 y edad 4. El promedio aritmético, recuerda, cuando te indican promedio y no te especifican, siempre es promedio aritmético. De esas edades es 11 años. ¿Y cómo calcula el promedio aritmético de estas edades? Sumando dichas edades. Edad 1 más edad 2 más edad 3 y más edad 4. Y lo divido entre, ¿cuántas edades son? Son 4. Entre 4. Y eso es 11. Entonces ahora el 4 que está dividiendo pasa a multiplicar. Edad 1, edad 2, más edad 3, más edad 4, es igual a 4 por 11 es 44. Entonces ahora lo que yo deseo obtener es la edad mínima del cuarto hermano. Entonces, ¿qué significa eso? Que estos 3 hermanos deben tener la edad máxima. Y por dato nos indica que ninguno de ellos tiene más de 12 años. ¿Eso qué significa? Que nadie puede tener 13, 14, 15. Como máximo, ¿cuánto es la edad que pueden tener? Es 12. Entonces, ¿qué significa? Que el hermano 1 tiene 12 años, el hermano 2 tiene 12 años y el hermano 3 también tiene 12 años. Entonces, ¿cuánto le corresponde al hermano 4? Que sería 12 más 12 más 12, 36. Pasa a restar a 44 y sería 8. Por lo tanto, la edad mínima es 8 para uno de ellos. Ejercicio número 7 nos indica lo siguiente. Si el promedio geométrico de 3 números pares diferentes es 6, ¿cuál es el promedio aritmético de dichos números? Solución. El ejercicio nos dice que el promedio geométrico de 3 números pares diferentes es 6. Vamos a colocar A, B y C, esos 3 números pares, ¿ya? Números pares y diferentes. Su promedio geométrico. ¿Cómo se obtiene el promedio geométrico? Multiplicando los números A por B por C y extrayendo, ¿qué cosa? Raíz, ¿qué? 1, 2, 3, raíz cúbica. ¿Y cuánto vale el promedio de esos 3 números pares diferentes? Vale 6. Y eso es igual a la raíz cúbica de A por B por C. Ahora, ¿qué vas a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a elevar al cubo a la izquierda y a la derecha.
raíz cúbica con exponente 3 se va. 6 al cubo, ¿cuánto sería? 6 al cubo es 216. Y eso es igual a A por B por C. Ahora lo que vamos a hacer es buscar tres números que sean pares y que nos den como producto 216. Podemos ir descomponiendo 216. 216 tiene mitad, sería 108. Tiene mitad 54, tiene mitad 27, tiene tercia 9, tiene tercia 3, tiene tercia 1. Ahora tenemos que observar que tenemos que formar números pares. Uno puede ser el 2, el otro puede ser un 2 con 3 que forman un 6 y 3 por 3 queda 9, por un 2 sería 18. Esos serían nuestros números, los tres números pares. 2 por 3 por 18, ahí se está formando, como observas, con nuestro mínimo común múltiplo. Entonces, como estamos observando, A vale 2, B vale 6 y C vale 18. Entonces el promedio aritmético, ¿cómo se define? La suma de los tres números. 2 más 6 más 18 dividido sobre 3. 26 dividido sobre 3. Esa sería la respuesta. Como observas, no es muy difícil aplicar las definiciones de los promedios en los distintos problemas que hemos visto. Espero que hayas entendido. Muchas gracias.